Hay un dicho muy popular que reza de que vuelan, vuelan. Y en el deporte hay muchos, pero muchos factores que nos llevan a ese análisis con esas historias que nos encantan, Erasmo Provenza, y en este caso son las maldiciones que pueden ser representadas en frases, en íconos, en animales o simplemente en cualquier tipo de cábala que se quiera representar. ¿Usted cree en ese tipo de maldiciones, Provenza? Yo creo que, como dice el refrán, de que vuelan, vuelan, Maxi. Yo creo que de que vuelan, vuelan. Bueno, vamos a llevar ese de que vuelan, vuelan a hechos, a sobre todo números que se traducen en años para darle fuerza a esta maldición en el deporte, que definitivamente es un tema que llama mucho la atención. Bienvenidos al Club del Juego. Culturizando presenta El Club del Juego con Max y Erasmo, una producción de EP Sport Media. Érase una vez un laureado club de fútbol portugués llamado Benfica, que dominaba Europa. Era el equipo de moda en el viejo continente que le había quitado la batuta de rey de Europa al Real Madrid, con 2 Copas de Europa, hoy llamada Champions League, de manera consecutiva, en los años 61 y 62. El arquitecto, más allá de contar con grandes figuras como Eusebio, que fue clave en la segunda y que a la postre ganaría Balón de Oro, figura en la Copa del Mundo de 1966, etc., fue el estratega húngaro Béla Guttmann. ¿Qué pasa? Que este todopoderoso Benfica se preparaba para continuar con su ciclo ganador, pero siempre llega, querido Erasmo, el momento de la disputa en la oficina. Porque cuando las cosas te van bien, tú te puedes sentar y decir, bueno, y el aumentico, y el ajuste, y el reconocimiento. Yo creo que más que el tema de reconocimiento y eso, Maxi, yo creo que era un tema de platica. O sea, a ver. No, por eso. No, el reconocimiento llevado al plano económico del contrato, por supuesto. Sí. A numeritos. Pero ¿cuál fue la respuesta, querido Erasmo Provenza, de la directiva de las Águilas ante esta petición donde Guttmann estaba muy confiado en que no iba a haber ningún problema? Bueno, lógicamente, si le quitabas o de una forma u otra acababas con esa hegemonía del Real Madrid y Stéfano, que lo había ganado absolutamente todo en los 60. Al Barça también le ganó. Al Barça. Béla Guttmann dice nada. Tengo, como dicen, a Dios agarrado por la barba, por la chiva. No creo que me digan que no. Vamos a ponernos tal vez un poco exigentes. Pero con lo que no contaba Béla Guttmann era que le iban a decir, mire, hermano, tanto como que así no. Esas famosas disputas entre presidentes o directores deportivos con jugadores que se siguen viendo hoy en día. Erasmo, de otra manera, no tan folclórica, pero por ejemplo, la punta que le tira Sergio Ramos a Florentino Pérez cuando sale del Real Madrid. Me habían presentado una oferta y luego resulta que esta oferta no estaba más sobre la mesa y pues me tengo que ir. Estos debates picantes que tanto nos gustan. El tema de la palabra, Maxi, sobre todo el tema de la palabra, es como el tema de la palabra se ha tergiversado con el paso de los años, porque de pronto en esa época, si nos vamos mucho más atrás, antes los contratos eran más que todo a través de la palabra. Es decir, a lo mejor en la época medieval la palabra valía más que cualquier otra cosa. A lo mejor con el tema de Béla Guttmann y con lo de Sergio Ramos, ok, una palabra de por medio, pero en los días de hoy, en los tiempos de hoy, la palabra no vale ni un centavo y todo tiene que quedar sentado por escrito. Un contrato válido firmado para que eso tenga algún tipo de chapa legal o de chapa de credibilidad, algo que no pasaba en otrora. Lo cierto es que, como bien decía Erasmo, la directiva del Benfica no dudó ni un segundo en decir, si le gusta, sí, bien, y si no, también puede salir por la puerta
por donde entró en el estadio da luz. Pues Koeman no solo se fue, sino que se marchó escupiendo veneno con una frase que hoy por hoy coloca los pelos de punta a cualquier aficionado del Benfica. Y ahora vamos a explicar por qué. Su frase fue: este club, el Benfica, no volverá a ganar una final europea en los próximos 100 años. O sea, ni siquiera los próximos 10. Para que se den cuenta lo que perdió. O dejarlo abierto, Maxi, porque hay maldiciones que se lanzan o se han lanzado en el deporte y ya las vamos a tocar, en donde no hablan de pronto de una cifra exacta, sino simplemente... Exacto. Por eso, no va a pasar más. Él la bautizó y seguramente la pensó muy bien diciendo, incluso cuando yo ya haya pasado a otro plano, como pasó con el señor Koeman, ustedes me van a recordar no solo porque gané 2 Copas de Europa, sino porque gané las únicas 2 Copas de Europa que tienen en su palmarés. Porque les lancé una maldición que agarren ahí. Bueno, uno puede decir, el Benfica se convirtió en un equipo mediocre, se fue a la quiebra. No, pero no sí o sí. No, el Benfica es el club más ganador de Portugal, con 37 ligas, más que el propio FC Porto. Sí. Pero el problema de esta maldición no es que solamente no ha vuelto a ganar una final europea, que es algo súper preocupante, es que ha perdido 8 finales continentales. 8. Sí. No estamos hablando de una que volvió el Benfica, no. 8 finales consecutivas que se traducen. Ahí es donde la maldición cobra fuerza, Maxi. Porque de pronto una puede ser producto de la casualidad, 2 producto a lo mejor de una mala preparación, 3 producto de la suerte. Pero ya cuando estamos hablando de 8 finales europeas, de hecho no sé si la última, creo que tuvimos juntos esa transmisión, o no sé si fue contigo, con Humberto Turinese, cuando trabajábamos en Meridiano Televisión, que fue, si la memoria no me falla, contra el Porto, en donde el Benfica iba ganando. Contra el Chelsea. Contra el Chelsea, perdón. Esa fue la penúltima, porque luego perdió con el Sevilla en Torino. Con el Sevilla, pero esa fue increíble. Esa contra el Chelsea estaba literalmente, tenían amarrado ya... el partido lo tenían prácticamente amarrado y ya sobre el final del partido, un cabezazo... le termina dando la victoria al Chelsea. Entonces ahí es como que otra vez los fantasmas empiezan a merodear, pero sí la del Sevilla también. Otra vez, otra final, otra derrota, sigue Bela Koeman. Increíble. Y lo más curioso es que este Benfica, sobre todo en versiones recientes, haya perdido finales europeas. No es un escándalo porque el Chelsea era favorito. Claro. Con el Sevilla se la jugaba 50-50. Esa final de Copa de Europa que pierde con el Milan de Sacchi, perdió 1-0 y compitió. Pero lo que más llama la atención es que a la temporada después que se marcha Bela Koeman, el Benfica llega otra vez a la final de la Copa de Europa. Hablamos de la temporada 62-63, porque era un equipazo, porque tenías a Eusebio, porque era el que mandaba en Europa. Y esa final la pierde con el Inter. Entonces, lo que más genera como temor es que apenas el tipo se va y lanza la consigna, ¡pum!, pierdes la primera final y luego otras 7. Sí. Y es lo raro, ¿no? Por eso yo te digo, Maxi, que de que vuelan, porque esto no solamente ocurre en distintos planos, también se aplica al deporte. Esa maldición de Bela Koeman es una maldición que todavía tiene cabida, todavía tiene auge, porque realmente todavía no se ha roto esa maldición. O sea, el Benfica estamos hablando que sigue sin ganar, y si se cumple esa predicción o esa maldición, estamos hablando que para el año 2060 y dele... No lo vemos, pero... O sea, no vamos a ver si acaso el Benfica vuelve a coronarse campeón. Y es lo curioso. Lo curioso es que el tipo lanza la maldición, un siglo de maldición, o sea, 100 años. Él estaba clarito de que no iba a llegar. Es más, yo creo que él estaba clarito que ni siquiera iba a llegar a los 80 o a los 90. O sea, que puede haber dicho 50 años, 60 años. No, 100 años. Sí, y el Benfica ha tenido grandes equipos. Sí. Obviamente ya para los clubes portugueses, salvo la salvajada que hizo Mourinho ganando Europa League y Champions en años consecutivos. Eso fue contra todo pronóstico, Maxi. Vamos a estar claros.
cuesta ver a un equipo ganando la Champions de Portugal. Europa League puede ser, pero el Porto es el que ha aprovechado, me parece, la maldición de Bela Goodman, porque es el equipo que realmente da la cara por Portugal en Europa. Sí, el Benfica ha llegado a finales, pero el Porto tiene más títulos recientes. Total, y aparte que en Portugal también hay una hegemonía total entre el Porto, el Benfica y el Sporting, por ahí belenenses, que rompió con ese esquema. Si la memoria no me falla, creo que también el Boavista llegó a ganar un título en Portugal. Ahorita la memoria no la tengo a mi favor, pero si uno revisa la historia del fútbol portugués, la mayoría de los títulos se condensan en el Porto, Benfica y el Sporting de Portugal. Entonces no es que tampoco haya un abanico de opciones como pueden haber en otras ligas, como la italiana, como la española, a lo mejor como la francesa, como la inglesa, en donde los títulos se reparten a lo mejor entre 5, 6, 7 equipos, 8 equipos, porque incluso hay equipos extintos o hay equipos que militan en las segundas divisiones de sus respectivas ligas que en su momento tuvieron auge en primeras divisiones en sus respectivos países. Los húngaros siempre en historias fantásticas del fútbol, esos magiares que por ejemplo no pudieron ganar la Copa del Mundo, con los héroes de Kaiserslautern, esa milagrosa Mannschaft que no tenía chance en teoría. Sí. Obviamente está Kovacs, que es uno de los padres del fútbol total. Ni hablar obviamente de Kubala, de Puskás. Y esta selección de Hungría, Erasmo, que estuvo a esto. Ahorita en la Eurocopa. Mira, te digo algo, una locura. O sea, por minutos del partido, por momentos del partido, Hungría se estaba metiendo en los octavos finales y estaba dejando fuera a Alemania. O sea, eso habla un poquitico de la locura, ¿no? De todo esto. Volviendo al tema de las maldiciones, Maxi, hay muchas maldiciones muchos temas que pudieran estar malditos en el deporte. Ya tú hablabas de Bela Goodman. En el fútbol también hay un mito de lo que fue la promesa de la Virgen de Jujuy, que eso tiene que ver con la selección argentina, que en el 86, recordemos esa selección campeona del mundo, tal vez una de las en la previa peores selecciones de Argentina, que llegaba a un mundial sin esa chapa de favorito, sin esa chapa de candidato, un equipo en donde eran Maradona y unos cuantos más, manejados por Bilardo, nadie daba nada por ellos, fueron campeones del mundo. Hay un mito que dice que pasaron por la iglesia de la Señora del Rosario, en México, Jujuy, le prometieron que si ganaban la Copa del Mundo volvían a rendirle homenaje, no volvió ninguno. Y dicen que la Virgen se enojó y por eso es que más nunca han vuelto a ganar una Copa del Mundo. Hay otra que es un poquitico más popular, que yo creo que todos los amantes del fútbol la sabemos, que no solo aplica a la Champions, sino aplica a cualquier trofeo. Pásale por al lado al trofeo, hermano, pero no lo toques. Sí. Muy pocas veces el que ha tocado un trofeo lo ha levantado. Generalmente es a la inversa, como bien tú dices. Esta maldición del Benfica, Erasmo, está loading. Todavía le quedan muchos años y me parece que se va a extender. Yo creo que le quedan como 50 años todavía. A no ser que llegue un jeque de estos y se apodere del Benfica, pero hermano. No. O sea, es decir, desde 1962, agregando lo que tú estás diciendo, desde 1962 no ganan un título europeo. De hecho, Bela Goodman le dio los 2 títulos continentales que tiene el Benfica y a partir de ahí nada que ver, perdiendo finales de Champions y perdiendo finales de la Europa League. Pero hay unos aficionados con los cuales los hinchas del Benfica se pueden sentar a tomarse un café, una cerveza y preguntarles qué se siente realmente esperar 100 años para volver a ganar. Hablas de los Cachorros de Chicago. Mira, yo he revisado maldiciones. De hecho, esta es una de las maldiciones, yo creo, me atrevería a decir que es la maldición más famosa del deporte americano. Fue una maldición que incluso tuvo hasta presencia en la cultura popular, porque no sé si tú recuerdas, no sé en cuál de la saga de Volver al Futuro, de Back to the Future, se ve, claro, en la segunda parte, cuando compran el almanaque
que te va a decir qué equipo va a ganar de aquel futuro, Marty McFly, Que aparece en la pantalla gigante. Sí, Que los que Cachorros dice de Chicago le gana a Chicago. Miami, que Miami ni siquiera era una franquicia. En ese entonces dice a Miami. Entonces, le gana a Miami. imagínense lo que generó esta maldición de los Cubs, que hasta en la cultura popular, o sea, hasta en el cine, se tocaba este tema. Y es que la maldición es algo curiosa, porque también la maldición tiene una peculiaridad del origen de la maldición, porque lanzan esa maldición y el protagonista de la maldición, porque vamos a estar claros, y yo te lo pregunto, tú que sabes el contexto de la maldición, pero algo similar ocurriría hoy día, es decir, que de pronto, salvo ocurre cuando son días de mascotas en los estadios en los Estados Unidos, donde le permiten a los dueños llevar a los perros, a los gatos. A no ser de que voten a una mascota por reducción salarial y le diga, ustedes más nunca ganan. Bueno, habían votado a la mascota del Arsenal. Sí. Que Mesut Ozil luego que para esa mascota decía, ¿saben qué? No van a ganar más. Cuidado con las mascotas, Mira. pero no serían animales. No, de verdad. no son animales de verdad. Es por eso te digo. Yo recuerdo viviendo en Colorado, en Denver, un juego de los Rockies en donde permitieron que todos llevaran a sus perros, a sus gatos. Era un día como para compartir con las mascotas. Pero, a ver, honestamente yo no creo que hoy día en cualquier estadio acá en los Estados Unidos le permitan al dueño de una cabra llegar al estadio con la cabra. ¿Tú lo visualizas? No. Vemos el espectáculo ese, por ejemplo, con las Águilas, hablando del Benfica, del Sí. Lazio, pero es el símbolo del equipo. Del equipo. Es un contexto diferente. Y además salen en un momento puntual, en el caso de la Lazio y el Benfica, en las Águilas vuelan alrededor del estadio, Correcto. se posan sobre su instructor y ahí mismito se la llevan. Invasiones de perros y de gatos. Ah, sí, pues eso son cosas Uno de los mejores momentos que yo he visto en mi vida es, creo que es segunda división de Argentina, cuando el perro evita el gol. Eso es algo, hermano. Eso es algo genial. Y hoy día que no se le ocurra a ningún jugador patear un perro, patear un gato con las cámaras porque lo liquidan. Pero volviendo al tema de la maldición de los Cachorros de Chicago, vamos a remontarnos al 6 de octubre de 1945. Ese día los Cachorros estaban disputando en casa el cuarto juego de una serie mundial frente a los Tigres de Detroit. Esa serie, los Cachorros tenían ventaja de 2-1. Por aquel entonces había un bar muy popular que se llamaba Billy Goat Tavern, la taberna de la cabra Billy. Su dueño, Billy Sianis, un inmigrante griego que era aficionado al equipo, bueno, compró 2 boletos para ese partido. Uno para él y el otro boleto no era ni para la esposa ni para, no sé, la novia, el hijo. No, el otro era para Murphy. ¿Quién es Murphy? ¿O quién era Murphy? La cabra, que era la mascota de la taberna. El problema surgió cuando el mismo dueño del equipo, Philip Wrigley, de ahí se debe el nombre Wrigley Field Stadium, le pidió al señor Billy Sianis que abandonara el recinto, ya que los vecinos de al lado, de las sillas de al lado, se estaban quejando del mal olor de la cabra. Entonces, ahí empezó un tira y encoge, dime si diretes, pero si yo compré mi ticket para para mi cabra, porque yo no puedo pasar con mi cabra. Bueno, el hecho es que, por favor, tiene que retirarse. Algunos dicen, esto sí está comprobado, él al momento de salir del estadio dijo, malditos Cachorros, no volverán a ganar. Ahora, esto se pone un poco más dark, un poco más creepy, porque algunos dicen que esta maldición la lanzó en arameo. O sea, arameo se dice que es la lengua de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Entonces, ahí todo se empieza a poner un poco más dark. Sí. O sea, ok, tú puedes lanzar la maldición en griego, a lo mejor, que tú eres griego, en inglés, pero en arameo. Habría que ver, o sea, de dónde también sacaron la versión de que la dijo en arameo, a no ser de que alguien que la haya escuchado entendiera arameo. Por eso fue más un mito que otra cosa. Pero esta maldición empieza a tomar fuerza porque esa misma serie mundial, y algo semejante a lo que tú dijiste, Bela Goodman, porque Bela Goodman se marcha y al año siguiente con ese equipazo el Benfica no gana la Liga la Copa de Europa, pero en esa serie mundial Chicago estaba ganando y terminó perdiendo. Es decir, ok, aquí algo huele mal. Al mismo caso de Bela Goodman, pierden. Bueno,
empiezan los mitos acerca de esta maldición. Algunas versiones dicen que este señor Billy, bueno, dejó a su cabra afuera, amarrada a un poste, regresó a ver el partido. Esto nadie lo pudo comprobar. Otros dicen que mandó un telegrama al dueño del equipo quejándose del trato. Esto fueron más mitos que otra cosa, porque nada de esto se pudo comprobar. Vienen los hechos que le dieron o le brindaron más fuerza a la maldición. En 1984, los Padres de San Diego los vencieron en la final de la Liga Nacional por 3-2. Ahí, ok, aquí las cosas están mal. En el 89 cayeron ante los Gigantes 4-1. En el 2003, como si se tratara de la película de Back to the Future, porque estaban jugando frente a los Marlins, que en ese momento no eran Miami Marlins, sino los Florida Marlins. Sí. Y en 2003, estamos hablando, haciendo apología a la película, los vencen por 4-3. Y en 2015 los Mets de Nueva York pasaron la escoba 4-0. O sea, ya la cosa se está... Le costó a los Cachorros de Chicago que se convirtieron, Erasmo, en el patito feo, pero total, simpático, porque todo el mundo realmente sentía pena ajena. Lógico. Por un equipo que le costaba, obviamente, armar ciclos ganadores. Tuvo muchas rachas de no ingresar a postemporada. Luego, por ejemplo, llegó Sammy Sosa, el equipo tuvo un segundo respiro. Que fue esa época de Sammy Sosa y Mark McGwire, ese duelo de los cuadrangulares. Sí. Pero había dejado de ser un equipo poderoso y mucha gente decía, esto va para rato. Se supera el centenar de años y va para rato. Sí, ahora, yo te pregunto, tú como aficionado de los Cubs, ¿qué hubieras hecho? O sea, ¿qué harías? ¿Qué hubieras sentido en ese momento? En ese momento, en el de... No, o sea, estoy hablando a raíz de esta racha, a raíz de lo que ocurrió en el 84, 89, 2013 y 2015, sobre todo la del 2015, luego de esa barrida de los Mets. Porque la historia cambió un año después, pero en 2015 los Cubs tenían un buen equipo, muy buen equipo, pero no lograron avanzar a la Serie Mundial. Entonces ya la frustración... Sí, obviamente comienzas a ver fantasmas. Comienzas a pensar que algo pasa con tu equipo. No está nada bien. Que va más allá de lo deportivo, que es algo netamente espiritual, de energías. Pero maldición, ¿te hubiera hecho ruido la maldición, Maxi? Sí, pero siempre me gustó mucho la afición de los Cubs porque fue una afición con mucho sentido de pertenencia, más que Wrigley Field. Es ese estadio viejo, pequeño, donde la gente se reunía y tuvieron mucha fe. La frase ahora más no tengo fe, esa era la frase de todos los años en Chicago. Hasta los White Sox ganaban. Hasta los White Sox, que es un equipo, con todo respeto, a mí me saben a poco los White Sox. Total. Pueden ganar. Lo único bueno de los White Sox que era Ozzie Guillén, que cuando ganaron la Serie Mundial estaban con Ozzie Guillén venezolano. Del resto... Sí, pero pasa algo muy raro con los White Sox, porque por ejemplo, los Yankees solapan a los Mets, una cosa impresionante, pero los Mets es una franquicia que tú dices, bueno, es la otra franquicia de Nueva York. Pero los White Sox... No pasa nada. Yo hablo de Chicago de boli. Yo hablo... Lo que se me viene a la mente son los Cachorros de Chicago. Como en su momento hablar de Chicago era hablar de los Bulls de Chicago, de Michael Jordan y toda esa dinastía. Pero bueno, los aficionados de los Cachorros quisieron... Ok, tenemos que hacer algo con todo este tema de la maldición. Ellos buscaban de una forma u otra desterrar la maldición. Sam Cianis era sobrino de aquel recordado Billy. Lo llevaron al Wrigley Field junto a una cabra. No tenía ningún tipo de parentesco con la cabra. Lo llevaron en el 84, 89, 94 y 98 en partidos importantes. Ok, vamos a tratar de revertir la maldición. Evidentemente nada de esto funcionó. Ahora, ellos hicieron algo muy loco, Maxi, porque dijeron, ok, no podemos nosotros superar la maldición, vamos a lanzarle la maldición a otro equipo. En 2003, que caso curioso, era el año de la cabra para el horóscopo chino, algunos fans de los Cachorros intentaron entrar al Minute Maid Park, que es el estadio de los Astros de Houston, con una cabra llamada Virgil Homer. No lo dejaban entrar como esperaban, entonces sacaron un pergamino que llevaban
y lo leyeron solemnemente ante los empleados, ese pergamino no era más que una maldición y ellos dijeron, ok, ya de manera oficial nos quitamos la maldición y se la lanzamos a ustedes, a los Astros de Houston. O sea, hay que estar, pero sí, pero soñado. fue muy teatral, fue pirata. Eso es una Aparte, pirata, aparte, estamos hablando de que te está yendo del noreste de los Estados Unidos, donde está Chicago, donde está Illinois, a la zona sur de los Estados Unidos, al centro, o sea, Houston, Texas. O sea, estamos hablando una locura, o sea, terrible, terrible. Dentro de toda esta maldición, hay un tipo que tú seguramente sabes quién es y que todos los cachorros de Chicago y que yo creo que en los Estados Unidos todos recuerdan a un pobre desgraciado llamado Steve Bartman. Claro. En 2003, los cachorros volvieron a llegar a la final de la Liga Nacional contra los Marlins. Ya nosotros habíamos hablado recientemente de que esa final la perdieron. 3-2 estaban arriba en ese playoff, es decir, estaban a una victoria de la Serie Mundial. En el Wrigley Field se estaba jugando un partido en donde estaban ganando 3-0 en la octava entrada de ese partido. Un bateador de los Marlins, bueno, un batazo de foul hacia el jardín izquierdo, iba a suponerse era una jugada de rutina para Moisés Alou. Si él agarraba esa pelota, sentenciaba el episodio y prácticamente ya sellaba el encuentro. Moisés Alou estaba a punto de agarrar la pelota hasta que este pobre desgraciado llamado Steve Bartman, de manera inconsciente, sacó la mano, tocó la pelota, la desvió de la trayectoria. Moisés Alou no pudo concretar el out. Moisés Alou, bueno, estaba visiblemente enfadado ante esta situación. Claro, justamente. ¿Y qué pasó? Los cachorros perdieron ese partido y terminaron perdiendo la final 4-3. Aparecieron Miggy y compañía y bueno, y luego sabemos la historia. Los Marlins incluso ganaron. Esa es la Serie Mundial. Serie Mundial, la segunda de su historia. Hermano, la pelota de Bartman, que eso es otra de las locuras. Yo te digo hasta qué punto llegan los aficionados para poder revertir todo esto. Esa pelota, esa bola que la catalogaron como maldita, la compraron en una subasta y esto es lo más loco que yo he podido leer en mi vida. La pelota fue electrocutada públicamente en un restaurante del centro de Chicago hasta que la redujeron a cenizas. O sea, ya el tema de los aficionados de los Cubs era, el tema era a niveles de obsesión tales que hacían este tipo de locuras. Hubo más intentos por revertir la maldición. Por ejemplo, en 2007... Pero te digo, esa de la pelota está más simpática que la de la cabra en Houston. No, la de la cabra en Houston fue pero nefasta, o sea, terrible. La de la pelota... Sí. Está más simpática. Vamos a tratar de hacer algo. Pero mira, en 2007 apareció una cabra colgada en la estatua de Harry Carey, quien era un mítico speaker de los Cubs. No pasó nada. En 2008... haciendo referencia a los orígenes de Billy Cianis. Colgada, sí. O sea, imagínate la locura de estos tipos. En 2008, un sacerdote ortodoxo griego, recordemos que Billy Cianis, el propietario de esta cabra Murphy, era griego, roció el campo con agua bendita, no pasó absolutamente nada. En 2011 se puso en marcha una iniciativa solidaria en las redes sociales llamada Vamos a revertir la maldición. Se usaron donativos para comprar cabras para que dotaran de leche y queso a familias de recursos en países subdesarrollados. Muy bien. Esta también estuvo linda. En 2013 alguien envió una cabeza cortada de una cabra, un paquete postal a las oficinas del equipo. Y en 2015 5 aficionados se comieron un cabrito de 18 kilos en un tiempo récord de 13 minutos y 52 segundos. O sea, una locura. Pero como todo tiene su final, a diferencia de la maldición de Bella Goodman, que 108 años Pinky se extiende, en noviembre de 2006, 108 años después, los cachorros, en una final, Maxi, que también fue muy dramática porque a 7 juegos. A 7 juegos frente a los Indios de Cleveland y terminaron ganando por diferencia de una carrera ese partido, los vencieron y se coronaron campeones de la Serie Mundial. 108 años después.
Entonces, Bueno. tú le puedes preguntar a cualquier fanático de los Cachorros de que vuelan, y te van a decir, o sea, sí. Bueno, hay un factor en común en dos de las grandes maldiciones del deporte estadounidense. No es ni una cabra, no es alguien que lanzó una frase célebre, No. es un directivo, es un gerente, es un tipo muy capaz, no es el padre de la sabermetría, pero la supo aplicar de muy buena manera, es Theo Epstein. Sí. Porque desde que Theo Epstein llegó a los Cubs de Chicago, comenzó a construir este proyecto ganador que, como bien tú dices, ganó esa serie mundial en 2016 ante los Indians de Cleveland. Y acuérdate que el año convertido... anterior habíamos hablado que también ellos llegaron a la final de la Liga Nacional, pero no la pudieron ganar porque fueron barridos. ¿Qué pasa? Porque rápidamente vamos a repasar la otra gran maldición del béisbol. Diciembre de 1919. ¡Oh! Harry Frazee, que era un hombre ligado al espectáculo, pero también propietario de los Medias Rojas de Boston, decide así suavemente, por una módica suma de $100,000, traspasar a George Herman Ruth, el pelotero tal vez más famoso y carismático de la historia. Pero no el mejor de la historia, hay que recordar. Para mí, pero el más carismático. Más carismático, mí, sí, duda. sí. Y fue leyenda. Sin duda. Sin duda. A los Yankees de Nueva York. Hablamos de Babe Ruth. Sí, el un equipo bambino. que no daba pie con bola, los Yankees. Por su parte, los Medias Rojas venían de ganar varias series mundiales, en las cuales Ruth, no en todas, pero en casi todas fue protagonista. Este es otro cuento que pasa por la platica, porque luego de ganar la Serie Mundial de 1918, Babe Ruth pide aumento, ¿ok? La directiva de las Medias Rojas de Boston le da el aumento por todo lo que significa Babe Ruth. La temporada siguiente, es decir, la de 1919, a pesar de que se reportó tarde a los entrenamientos, quedó sexto el equipo de Boston. Dijo, bueno, es parte de un ciclo ganador que se desgasta. No obstante, The Great Bambino pide otro aumento más. Y es ahí donde se da la ruptura. No quiere saber Frazee más nada de George Herman Ruth. Lo traspasa a los Yankees de Nueva York en diciembre de 1919. Y de ahí, sabemos la historia, los Yankees se convierten en la franquicia más ganadora del béisbol. Babe Ruth gana varias series mundiales con los Yankees y luego obviamente viene Lou Gehrig, viene Joe DiMaggio, vienen otras generaciones. Los Medias Rojas de Boston llegan a 4 clásicos de otoño, los cuales pierden todos en 7 juegos. Sí. Pierden 4 series mundiales, 4 en 7 juegos. Pero lo más lindo de esta historia es que en 2004, en la serie de campeonato de la Americana, los Yankees estaban arriba en esa serie 3-0 y tenían una ventaja cómoda terminando el cuarto juego. Y ahí, bueno, viene el batazo de Big Papi, viene el juegazo que lanza Curt Schilling, remontada de 3-0 a 4-3 y luego ganan la Serie Mundial en 2004, de 1918 a 2004, y esa es la maldición del Bambino. 89 años. Porque dicen que por ese traspaso de Babe Ruth a Nueva York, se empavó Boston y floreció los Yankees, que es el gran clásico de las grandes ligas. Pero ahora, a diferencia, por ejemplo, de la maldición de Bela Goodman, en donde el propio Goodman lanza la maldición, o la maldición de la cabra, en donde fue Billy Sianis, el propietario de la cabra Murphy, quien lanza la maldición, aquí nadie lanzó la maldición. O sea, la maldición fue más un tema de la cultura pop, o no de la cultura pop, porque no tiene nada que ver, pero fue más un tema de la afición, de la prensa, que de por sí que alguno lanzó la maldición. No, claro, y yo creo que
fue una maldición, Erasmo, que no nació como maldición, pero se fue convirtiendo en maldición. Se convirtió en maldición, sí. Van 10 años sin quedar campeones, te lo dije, no teníamos que vender a Babe Ruth. Van 20 años que los Red Sox no quedan campeones. Claro, es que si nosotros regalamos a Babe Ruth, sí, por supuesto que 30, 40, 50, 60, 70, 80... Claro que ahí, como los fanáticos de los Cubs comienzan a decir definitivamente es la cabra que nos empavó, la gente dirá, no, bueno, la maldición del Bambino se queda. Hay más maldiciones, Maxi. Vamos simplemente a hablar de alguna de ellas. Por ejemplo, hay una que a mí en lo personal me llamó muchísimo la atención, que es la de las porristas de los Chicago Bears. Eso fue en el 83, luego de que ganaron el Super Bowl. Virginia McCaskey asumió la presidencia del equipo tras la muerte de su padre, quien era el dueño del equipo. Tomó algunas decisiones bastante polémicas. Una fue no renovarle contrato a las porristas porque ella quería que era un espectáculo sexista, y desde ese momento no han vuelto a ganar los Chicago Bears. Esto también nadie lanzó una maldición, fue algo más un tema de la cultura o de la prensa que de otra cosa. El tema de los Kings de Sacramento, último título fue en el 51 con Arnie Rising, Bob Davis y Bobby Wanzer. Ellos consiguieron ese anillo con los Rochester Royals, así era el nombre del equipo, y cuando cambiaron la sede y el nombre no volvieron a ganar absolutamente más nada. Está también otra maldición que es un poco más de estos años, que es la de Aaron Ramsey, actual jugador de la Juventus, sí, que dicen que cuando Ramsey marca un gol, alguna persona muere. ¿Pasó en esta Euro? Creo que no. Creo no que pasó. Ahí... bien. Pero en el caso de Arsenal, por ejemplo, cuando convirtió un gol, murieron Bin Laden, Steve Jobs, Muammar Gaddafi, Whitney Houston y Alan Rickman. Solo algunos de los nombres que dicen que murieron justo en esa semana en la que Aaron Ramsey marcó un gol. Que se me había pasado a decir, el paralelismo entre los Cubs y los Medias Rojas de Boston con Tío Epstein es que también gracias a Tío Epstein Boston pudo construir el equipo que fue campeón. Exactamente. Él fue clave en ambos, así que pudo con el Bambino y pudo con la cabra. O sea, dos tipos que supo romper maldiciones. Ni pelota electrocutada, ni nada. Traigan un tipo que sabía de juego. Cordaro, ¿alguna maldición que tú recuerdes del deporte de las que no hayamos nombrado, o algo que te haya dicho a ti? ¿Qué locura esto? O sea, de que vuelan. Bueno, hay un equipo que se viste de blanco y negro que no gana la Champions desde el 96. Muchas gracias. Sí, gracias. Te lo agradezco mucho, Cordaro. Pudiera terminar el podcast en este momento, pero por respeto a la gente no lo haré. Pero sí, estás hablando de la Juve. Es muy reciente. No hay maldición. Es simplemente que, a ver, las últimas finales juega contra el Milan, que tenía un trabuco en ese momento, juega contra el Barça, el Real Madrid, que eran equipos infranqueables. No quiero excusarme. No, pero estoy seguro que vamos a recopilar otras y vamos a hacer una segunda parte de estas, pero estas son las más célebres, sin duda. Total. Cordaro, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Recuerden que el Club del Juego, este podcast, no solo lo pueden disfrutar a través de Spotify, de Amazon Music, de Apple Podcast, sino también en nuestros canales de YouTube. Gracias, por supuesto, a Culturizando por todo el apoyo. Y nos vamos a escuchar nuevamente el día lunes con un tema que a mí en lo personal me encanta, Cordaro. Es el tema de la comida en el deporte, pero no la comida como tal, no esos mitos de la carne, de las calorías, de esa ingesta calórica con carne, con pollo, con pasta, sino el veganismo. ¿Tú crees que el veganismo ayuda al desarrollo de los deportistas de élite? Sí, estoy seguro que me podría ayudar a mí, pero ¿cómo me cuesta, hermano? No, hermano, yo te digo algo, a mí también me puede ayudar, pero yo no cambio un bife de chorizo, ni cambio una entraña o una picañita por... No, lo lamento. O sea, respeto a los veganos, pero no. No, yo también, los admiro. Sí, más que respeto es admirar.
Porque el tema del buen sabor de la carne, o sea, es que no, una sangre Sí. así, o sea, una carnita así sangrosita, término medio. Veremos cómo nos responde el especialista en eso, a ver si Sí. nos regaña o no. Sí, un abrazo, Cordaro. Abrazo, hermano. Nos escuchamos el próximo lunes en otra edición del Club del Juego. Culturizando presentó El Club del Juego con Max y Erasmo. Una producción de EP Sport Media.